Buenas tardes, aquí estamos un día más a las 4:05 en punto de la tarde en la 8 Zamora con este programa de verano, con este 8 Magazine que como cada verano es ya tradicional, vuelve a traer de nuevo el cine a los programas de los jueves. Atentos, porque ya saben que repartimos entradas, que vendrá Freddy después y nos contará los estrenos que hay esta semana y las recomendaciones para ir a pasar un rato fresquitos, que no me nieguen que ahora se agradece, con las temperaturas que tenemos, con la que está cayendo, un ratito en el cine siempre viene muy, pero que muy bien. Viene muy bien en cualquier momento del año, pero en verano especialmente. Seguramente es una de las recomendaciones que nos van a hacer desde Cruz Roja. Con ellos hablaremos del calor, de cómo hacerle frente a estas altas temperaturas. Estén atentos también, porque más de uno seguro que va a coger al vuelo algún que otro consejo y alguna que otra recomendación que siempre vienen muy bien. Vamos a tener un toque también en una de nuestras partes del programa reivindicativo con música. No les voy a avanzar más para que no se muevan de ahí, pero solo les digo que seguro que van a disfrutar de las dos vertientes, de la vertiente reivindicativa y de la parte musical que tiene una de las entrevistas que tenemos esta tarde. Tenemos más temas preparados y vamos a hablar también de literatura. Ahora, en un momentito, pero primero empezamos con la actualidad municipal que nos lleva a hablar de las inversiones del Ayuntamiento de Zamora en las instalaciones de campos de fútbol en diferentes puntos de la ciudad. Esta misma semana el concejal del área hablaba sobre los proyectos a corto, a medio y a más largo plazo en este área. Varios proyectos de la Concejalía de Deportes se centran en diferentes intervenciones en el Ruta de la Plata. Está previsto invertir $500,000 para renovar instalaciones y suministros del estadio. Además, los vestuarios de la cantera serán objeto de una renovación integral que estará terminada antes de final de año. También el anexo pequeño de hierba artificial se reformará y ampliará para poder llevar a cabo competiciones oficiales sin problemas. Renovar todo lo que viene siendo la solera, que es evidentemente más que necesario, sino que también se va a ampliar el propio campo y a mayores se va a contar con una grada en el mismo, que actualmente, como sabéis, tampoco existe. La idea es que, independientemente de que las temporadas hayan comenzado, y es una cuestión que ya hemos hablado con los clubes deportivos, la idea es que se reestructure la distribución que tienen los propios clubes en los campos que actualmente posee el Ayuntamiento de Zamora, tanto para los entrenamientos como para las competiciones. En el recinto del Ruta, el objetivo en un futuro es comprar los terrenos adjuntos para que puedan acoger más campos de fútbol y un aparcamiento. En Valorio se centra otra parte importante de los objetivos para renovar sus instalaciones. No de forma inmediata se afrontará la sustitución de las soleras de los terrenos de juego, una obra que requiere de mucha planificación para reorganizar entrenamientos y partidos oficiales que no se podrían jugar allí. Más a corto plazo sí habrá nuevos vestuarios prefabricados. Totalmente equipados, que son pues evidentemente nuevos, modernos y están, como bien digo, totalmente equipados, y que lo que va a hacer es sustituir a los viejos. Luego también hay otra pequeña obra en los propios vestuarios, digamos, de construcción, retocar la cubierta por filtraciones. Se va a arreglar todo el cerramiento de la carpintería metálica, la pintura, y también se harán unos armarios. El bar de esta zona contará con una rampa de acceso directo al exterior que permita su utilización también cuando los campos están cerrados. Y entre las instalaciones previstas, el nuevo campo de fútbol 7 del Seminario de San Atilano, que podría estar listo para la temporada 2026-2027. Estos son los planes de la Concejalía de Deportes para los campos de fútbol de diferentes puntos de la ciudad. Bueno, así empezamos este programa, pero arrancamos ya de lleno con nuestro primer invitado, un invitado con el que vamos a hablar un poco de literatura. Es Pedro Crespo Refollo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Sara. Venimos a hablar de literatura porque este fin de semana presentas el libro que traes Sí. aquí, que tienes en el regazo, El misterio del gato Emeterio y otras fábulas para niños y abuelos. Sí, señora. Ilustrado por Mercedes Irastorza. Sí. Qué delicia, los cuentos infantiles. Exacto, es una delicia, ¿no? Porque las ilustraciones le aportan una personalidad que pocos libros tienen. Muy bien, sí. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices.
eh, según lo estaba diciendo, me acordaba, yo tenía un carnicero en Madrid, que he vivido mucho tiempo en Madrid, que decía lo mismo. Yo soy unos filetes que solo de partirlos se me caen unos lagrimones. Pues igual con este libro, porque efectivamente tiene unas ilustraciones que no las había imaginado. O sea que gracias, tienes razón. Sí. Yo cuando era muy pequeña, mi abuela siempre decía, los libros, ¿tienen santos o no tienen santos? Exacto, estás con unos santos deliciosos. Eso es. Aquí no los ven. Eso es. Pero que todo está así, es decir, por dentro lo podemos abrir si quieres. Sí, sí, sí. Ya sí, desde sí, aquí, tú sí, fíjate. sí. Va muy de gatos este libro, Pedro. Va muy de gatos, sí. Empieza con una historia de un gato y acaba con otra historia de otro gato. El gato Emeterio y acaba con con el gato Liberto, que es el de la libertad. El primero parece que no tiene un buen feliz y el segundo, en cambio, sí. Y en medio hay otros animales y otras cositas. O sea, que empezamos con un toque amargo, pero acabamos con buen gusto. Exacto, exacto. Y siempre de amor y desamor. Sí. Sí. ¿Con fábulas para niños? Con fábulas para niños. Por eso digo lo de abuelos. Porque y debo decirlo, cuando uno escribe no sabe muy bien la ciencia cierta para quién lo dirige. Y en este caso, algún lector y alguna lectora ya de cierta edad me ha dicho, yo creo que es más para abuelos que para niños. Porque hay palabras que no se entienden y solo las entendería un abuelo que se lo tiene que explicar. Con lo cual, viene a ser, ya que hablabas tú de reivindicativo al principio del programa, pues también reivindico aquí la figura del abuelo, que por cierto le toca verla con la más fea y cuidar al nieto, aquí tiene una oportunidad, o a la nieta, claro está. Y tiene que explicarle. Y me he dado cuenta presentando el libro en una escuela que fui, ahí donde estaba la normal antes, San José de Calasán, creo que se llama, que los niños de hoy en día, y eran los mayores ya de 13, 14 años, no saben palabras tan elementales como la palabra muladar, y no la han oído en su vida. O revuelta, y no saben qué es una revuelta. Casi nada. O recodo. Y tú dices, pero hombre, recodo, pensad un poco. Quiero decir, efectivamente, noto, y no sé si me he ido más allá, que hay a lo mejor una carencia, o que yo me he ido aquí, porque a mí me parecen, no sé si a ti también, palabras normales para nosotros, al menos para mí. Y ya los niños de hoy, no sé si... Y eso que son de Zamora, que parece que somos más de pueblo. Sí, que tenemos un vocabulario más... Exacto. Es verdad. Sí, sí. Pues resulta que no sabían ni lo que era. Bueno, pues igual es un buen momento para que lo empiecen a aprender. Exacto, Nunca es tarde, ¿no? Es que por eso te digo que es para niños y abuelos, porque es para ampliar vocabulario, para la imaginación, con las ilustraciones lo mismo. Es en verso, por cierto, que no se nos olvide, todo el libro está escrito en verso. Entonces tiene ese soniquete, es difícil, te cuento otra anécdota. Le regalé otro librito a una señorita que me atiende en el banco. Me dijo, mira, me ha sorprendido que está en verso porque yo el verso lo entiendo poco. El verso no lo trabajo. Exacto. Yo de cuentos sí, de cuentas sí, pero de cuentos no. Y además en verso, ese soniquete, pero me gusta, el ritmito me gusta, y a mis niños también. Pero coste que nos cuesta mucho, Pedro. Fíjate. Vamos, que es un libro de retos, por Sí, lo que estás también. diciendo, ¿no? Efectivamente, el vocabulario, el verso, etcétera, etcétera. Muy bien Y observado, otro Sara. reto más que es hablar de fábulas. Sí. Fíjate que las fábulas, Claro. no sé, a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando digo la palabra fábula es Esopo. Exacto, muy bien, claro. ¿Cuánto ha evolucionado la fábula desde Esopo hasta ahora? ¿Cómo de actual Pues, puede ser la fábula para niños hoy en día? Pues es una buena pregunta. Pues yo te diría que la fábula desde Esopo hasta aquí, ahora ya tiene menos en cuenta, digamos, la característica de la fábula, digamos que son dos. Es una narración breve, que puede ser en prosa o en verso, este es en verso, y en segundo lugar, en esa narración tiene que concluir con una enseñanza moral, de ahí que se llame moraleja. Y entonces ha evolucionado tanto que ahora lo que importa es que los protagonistas, por cierto, y concluyo, tienen que ser animales, siempre animales, antropológicos, es decir, que piensan y se comportan como los hombres, de ahí la enseñanza. Y ahora ha evolucionado de tal forma que ya la moraleja importa menos. Lo que importa es más la vida de los animales y que el lector se introduzca en esa historia y saque sus propias conclusiones, sin necesidad, como diría Unamuno, de decirle, lector torpe, mira aquí, mira la moraleja, aprende, no.
sino que sea él el que decida. E incluso se quedan abiertas, como esta precisamente, el misterio del gato Emeterio, que ya desde el título lo dice. Pues es un misterio, es decir, ¿por qué no encuentra el amor, por ejemplo? ¿Qué es de lo que se trata? Y es despreciado por una gata de quien él está enamorado. Con lo cual esto nos lleva a decir que no es para niños tan niños, sino para niños ya frisando, rozando, como decía Cervantes. Otra palabra, frisando. Otra palabra, frisando en la adolescencia. Eso es. Es un placer, Sara, qué bien lo haces. ¿Le cuesta a los niños leer? Porque si les cuesta identificar algunas palabras, Exacto. es porque no leen demasiado. Entiendo yo, no sé. Sí, Tú que has sido profesor. Claro, además eso. Pues les cuesta bastante, sí, les cuesta bastante. Y esa, efectivamente, nosotros tenemos que trabajar mucho la actitud y la virtud comprensora del texto. Hay que hacer hincapié en resumir las ideas principales. En estos días, cuando yo he ido, como te digo, a la escuela a presentarlo, una de las características, quizá por eso, por ser profesor, y se notaba, era que más que el cuento, lo que a mí me importaba era que, después de leerlo 2 veces, no una, porque no queda, díganme qué se les ha quedado, díganme el resumen, en definitiva. ¿Y qué es resumir? Y aprovecho para decirlo. Pues decir lo más en menos, lo más en menos. Y entonces, efectivamente, pero luego una vez que los vas embaucando, otra palabra, pues ellas entran muy bien al trapo, otra palabra en este caso torera, entran muy bien al trapo, los llevas tú muy toreaditos, ¿y de qué va? ¿Va de amor? Sí. ¿Y ese amor es correspondido? No. Y entonces van entrando, entonces participan, yo, y tienes que ya dar juego, no, tú espérate. Y así, la verdad que es muy divertido. Son fábulas cortas, claro, sí, textos cortitos, como decías. No sé si tiene más delicia un cuento de este tipo, unos cuentos, unas fábulas, cuando te las leen o cuando las lees. Cuando el abuelo ejerce de abuelo y lee los cuentos a los niños, exacto, o cuando a un niño de 10, 12 años que ya puede entender todo esto, lo lee. ¿Cómo crees que se le saca más partido? Pues yo no sabría decirte. Y no sabría decirte, lo digo en serio, empíricamente, científicamente, filológicamente si quieres, porque claro, esto nos lleva a lo que es la comunicación, y la comunicación, la lectura es una comunicación a distancia. Es decir, que yo soy el autor, y ahora pongamos que tú eres la niña, entonces yo no puedo saber si a ti, como lectora, como receptora, este es el texto que nos une, y estás lejos, estás en tu casa, te llega más mi texto, leyéndola tú sola o con el abuelo al lado que te lo lea. Por tanto, y perdóname, esta es una pregunta que debería yo hacértela a ti más que yo. Cuando me lo lea lo podemos resolver. Exacto, me lo tienes que responder tú. ¿Cómo te ha llegado más? ¿O te hubiera gustado leerlo a ti, etcétera? Porque yo no te puedo responder, y de verdad. ¿Y te gusta más escribir para niños o para adultos, Pedro? Pues más para adultos. Este es mi primer libro infantil, digamos, era este. Y era un reto. Otro reto. ¿Por qué no escribir para niños? Y entonces un día empecé a escribir para niños. Yo lo voy a citar aquí. Yo tengo un amigo que es de Segovia, se llama Apuleyo Soto Pajares, que conoció a Gloria Fuertes, que tú la conocerías, que la de un globo, 2 globos, 3 globos, que tú has crecido con la edad. Sí, perfectamente. Exactamente, pues era la que lo hacía. Con reinas magas y con tantas exacto, cosas. todo aquello, ese mundo de Gloria Fuertes, que es para mí una de las mejores escritoras que hemos tenido en este país recientemente. Y era muy graciosa, también escribía para niños, si te das cuenta. Y tenía esta musicalidad. Pues bien, Apuleyo, este que te digo, que es segoviano, que todavía vive, de 80 y tantos años, escribía libros infantiles. Entonces me dije, pues este hombre, variados, de viajes, etcétera, es un polígrafo. Los escribe porque yo no. Y entonces te confieso que esa fue la razón de que empecé yo con Gloria Fuertes y con él a escribir esto. Por tanto, fue un reto, y como Dios diríamos en el Génesis. Y vio Dios que era bueno, pues en este caso vio Pedro que le había salido bonito. Que no se le daba mal del todo. Exacto, que no se daba mal, y hasta los lectores en Facebook decían que les gustaba mucho. Y digo, pues si les gusta mucho, y eran mayores, por cierto, ahí está, por eso digo lo de los pequeños, porque claro, en Facebook pues tú tienes amigas ya de tu edad, o mayores incluso. Y el gato Emeterio es el que da nombre al libro, sí, pero hay muchos más animales. Hay más animales, sí, hay de todo. Pues hay desde gallos, los gallos me gustan mucho,
Y hay un típico además que también ya es paradigma, el gallo y la zorra. Y ese sí que lo llevas tú. Esto es de Esopo ya, Es total, sí. Exacto, de Esopo y parecido, en latín hay otro que se llama como yo, pero cambiando la P por una F de felicidad, que se llama Fedro. Sí. No sé si te acordarás del Esopo y Fedro. Bueno, pues nos lleva a eso, al gallo y la zorra, o el zorro, y añadamos eso. Las fábulas en realidad presentan muchas veces prototipos. Es decir, que uno dice el zorro o la zorra en fábula y está pensando, y es otra cosa que tiene que decir al niño. Hoy el niño ya no sabe esto, porque en la tele ya están en otro mundo, con lo cual, y volvemos desde aquí, esto es un suceso extraordinario, porque están ahora con los jueguitos esos y la inteligencia artificial y todo esto, entonces esto que nos pinta, si no saben qué es el zorro, ni qué come el zorro, por ejemplo. Y entonces, pues claro, ellos se pierden ahí. Y lo he comprobado, ¿eh? O sea, no es que me lo estoy inventando. Cuando a ti y a mí nos parece normal, debo existir, estoy haciendo la prueba contigo. Sí, sí, que un zorro corra detrás de las gallinas, es lo más normal. Ahí voy. Y entonces, el zorro, como te decía, que era el prototipo, o la zorra, es siempre el sinónimo de la astucia, por un lado. Y por otro lado, el zorro, que te das cuenta, o la zorra, insisto en eso, se comen las gallinas, pero se come también las uvas, de modo que es aquello de las uvas, las voy a despreciar, están muy maduritas, pero dice así con desdén, pues están verdes, no están maduras. Entonces ves eso que está muy utilizado. Son joyas de antaño para los que ya tengan una edad, pero joyas también de hoy en día, de la mano de Pedro Crespo, con este libro de fábulas, que es otra de las recomendaciones que para este verano pueden disfrutar al fresco. No me digan que no es un plan delicioso. Pues sí, Sara. Muchísimas gracias, Pedro. De nada. ¿No quieres que te lea una? Y suerte. ¿O no tenemos tiempo ya? No tenemos tiempo. Oh. Pues sí que no, sí. Bueno, pero muchas gracias. Para otro día. Nos Venga. Quedamos con ello. Eso queda pendiente. Gracias, te lo agradezco Pedro. muchísimo. Buen día. Vamos a parar unos minutitos y ya tenemos enseguida esperando a nuestros siguientes invitados. Muy rápido.
Ya se lo dije al principio, iban a disfrutar con el toque musical de esta tarde e iban también a ponerse a recapacitar con la reivindicación que deja este vídeo de Luis Antonio Pedraza y de Jesús Caramanzana. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, ¿Cómo buenos estáis? días. Muy Encantado. Da gusto con Luis, de verdad, siempre. Encantado. Sí. Vaya vídeo, ¿eh? Muchas gracias. Sí, ha quedado chulo. Ha quedado bonito. ¿Cuál no queda bonito? Cuando os Bueno, ponéis hay mano a veces mano. que ¿sabes? No logras encontrar la idea que tú tienes en mente, luego ponerla en Tal imágenes o en música, no llegas a plasmarla, pero en este caso el trabajo de Jesús ha sido totalmente impecable. Muchas gracias. Empieza con desesperación, Sí. con Luis Antonio viendo pasar ese tren que no para. Ese viajero que va a coger ese ave a la estación de Otero con normalidad y de repente se da cuenta pues, que no para y que sigue. Y termina con desesperanza, porque pasa otro y tampoco para. Efectivamente. Y todo en medio, la idea era, pues eso, crear una historia en la cual, sin decir nada, no hacía falta mostrar esos lugares emblemáticos que Jesús conoce también, que fue un poco el que ha buscado esos lugares, esos parajes, para mostrar esa riqueza patrimonial, por supuesto, en cuanto Natural, a la paisajística, musical, cultural de la comarca. ¿Tenías muy claro dónde ibas a poner el dron y dónde ibas a poner el trípode, Jesús? Pues sí, porque, a ver, esto todo es un poquito porque mi familia y mis amigos de Vigo de Sanabria, de Galende, de San Martín de Castañeda, pues están sufriendo este tema, entonces me tocaba muy cerca y lo tenía claro. Nos han faltado a lo mejor algún sitio más y ¿sabes? Se podía meter mucho porque Sanabria es muy extensa y es maravillosa absolutamente, pero bueno, había que poner unas pinceladas muy representativas, yo creo, y al final es lo que intentamos, ¿no? Decir, bueno, mira, estas 4 cositas que yo creo que ya lo dicen todo. Si hay eso, ¿cuántas más cosas puede haber, no? Exagerado. Y era de lo que se trató, sí lo tenía claro. Fuimos un poquito... Castillo de Puebla, la Laguna de Peces, el Monasterio de San Martín de Castañeda y el Lago de Sanabria, evidentemente, para terminar. Gaita sanabresa. Claro, la música estaba perfectamente hilada. Es una composición de mi último disco Fierro que precisamente buscaba reivindicar esa España vaciada también, ¿no? Y ensalzar la comarca de Sanabria, y todo estaba muy pensado, instrumentos puramente sanabreses. Estaba la gaita sanabresa, como bien dices, estaba el tambor, el propio tambor sanabrés, además un tambor que tiene a lo mejor 70, 80 años, de Santa Cruz de Abranes, y por supuesto la pandereta. Esos 3 elementos, ese triunvirato de instrumentos que forman, pues como digo, esa tradición musical de Sanabria, queríamos que estuvieran también dentro de ese vídeo. ¿Os vais a especializar en vídeos reivindicativos, vosotros dos? Pues no lo sé, yo creo, no lo sé, pero nos gusta hacerlo, nos gusta luchar por nuestra tierra de esta manera. A ver, es poner un granito de arena, no es un vídeo, lo podríamos haber hecho mucho más punky, pero claro, a ver, al final hemos querido hacer una cosa bonita, que sea agradable de ver y que se difunda, ¿no? Y es poner el granito de arena desde nuestro punto de vista, para ver si entre muchos granitos de arena hacemos una montaña y se para el tren, ¿no? Y yo creo que al final es un poquito también responsabilidad personal, ¿no? De cada persona, de cada cual, ¿no? De decir, oye, ¿qué puedo hacer yo? Pues si puedo, voy y lo hago, ¿no? Y no dejarlo todo en manos de los políticos ni nada, ¿no? O sea, creo que cada persona tenemos una responsabilidad que en un momento dado efectivamente podemos hacer, ¿no? Ese compromiso que tenemos al final por nuestra tierra. Yo en el ámbito mío, en cuanto a la música tradicional, folclore, a rescatar toda esa música tradicional, ese patrimonio tan rico, y Jesús lo mismo con el patrimonio también a nivel audiovisual, ¿no? Todos esos paisajes, esos monumentos, toda esa tradición realmente, y bueno, pues al final surge de eso, de un compromiso y una responsabilidad, que es lo que dice Jesús. ¿Lo de entrar en la estación y grabar los recursos de dentro fue muy complicado o no? Pues mira, hay que agradecerle... Que me surge la duda nada más que te veo entrar por la puerta. Hay que agradecerle a DIF porque nos han dado todas las facilidades, hicimos todos los papeles, hicimos todos los permisos, como Dios manda, pero sí que no nos han puesto en una pega, no mentimos nunca. Se explicaron los motivos en la solicitud, claro, que para reivindicar, hacer un vídeo reivindicativo, que yo dije, y nos lo aprobaron. Sí. O sea, quiero decir, funciona la democracia. Sí. Bueno, mira, eso está bien, que en este momento, ¿no? justo el objetivo al final no sé si lo vamos a lograr, pero un pasito. Claro, en ese caso, que podían haber perfectamente
directamente dicho, mira, no creemos que sea adecuado, las instalaciones están en No son para mantenimiento. eso, sí. Podían haber dicho cualquier excusa, pero oye, quiero decir que olé por eso, que nos pusieron todas las facilidades y luego, por supuesto, los permisos pertinentes, Guardia Civil, ayuntamientos y tal. Ahí no hubo problema. Sí, claro, pero porque- concretamente la estación, ya te digo que fue sorprendente porque ellos nos pusieron las facilidades, que no es fácil, ¿no? Cuando uno lee dice, joder, es que al final es tirarme piedras sobre mi propio tejado. Entonces, bueno, pues... Y luego toda la gente que nos encontramos a lo largo en los distintos enclaves, bueno, todo el mundo allí nos hizo corro, que tenemos que grabar todo. Y la gente, pues nada, muy agradecida, y hemos recibido, pues te puedes imaginar, muchísimas felicitaciones por ello y muchos mensajes de ánimo, ¿no? Y muchas visualizaciones, Muchas. porque al final es de lo que se trata, Cerca ¿no? de De que el 80.000, vídeo ¿no? se vea, Sí. de que se comparta, de que vaya, de que vuelva, de 80.000 visualizaciones que controlemos nosotros, pero luego están las de WhatsApp que a mí me llegaba por distinta gente que yo no la había mandado, me llegaba y ponía reenviado muchas veces. De esto que te llega un mensaje de WhatsApp y te viene, o sea, quiero decir que se había movido. Me ha pasado con ese, yo creo que dos. Una fue el vídeo que grabé durante la pandemia el Viernes Santo por la noche tocando Talbert con flauta y tamboril, ese que también me llegó. O también sea, corrió como la pólvora. Sí, que corrió mucho como la pólvora, y yo creo que fue alguno de Resurrección, también alguno de estos de los años pasados. Solo han sido 3, y este concretamente, cuando me llegó, le dije, fíjate, que me llamó la atención, que luego se había movido mucho por WhatsApp, y luego por redes, pues claro, las reproducciones... Sanabria mueve mucho, porque hay muchos inmigrantes en Cataluña, en Madrid, en País Vasco, fuera de España. Entonces, claro, Sanabria tiene muchas conexiones a nivel nacional e internacional fuera de la provincia, y sí, ha sido un poquito sorprendente cómo se ha movilizado, incluso gente, pues eso, mandando su apoyo, en lo del tren, y un montón de ánimo y un montón de cosas de gente de Zamora que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Eso pues es importante, yo creo, para nosotros por lo menos. Sí. Hacer una reivindicación desde el punto de vista artístico, que es realmente no queríamos que hubiese ninguna palabra, ni que la que fuera muy visual, y sobre todo desde nuestro ámbito hacer esa reivindicación que fue... ¿Cuánto creéis que se pueden conseguir con cositas así en un problema como el que estamos viviendo desde el mes de mayo, como bien recordaba el vídeo, porque parece que se nos va un poco la fecha de esto del tren de cuándo es? Bueno, desde el mes de mayo, que llevamos Sí. apenas mes y medio. Sí, Parece pero ha que sido ha muy pasado un intenso. siglo. Sí, sí. A ver, yo pienso que al final es una montaña de reivindicaciones. Distintas, las instituciones también están haciendo, bueno, su papel desde los despachos, que es de lo que toca, ¿no? Y con el tema de Renfe, y bueno, y al final la movilización social que ha habido previo a este vídeo, esas dos concentraciones pues masivas de zamoranos y zamoranas que han querido pues sumarse pues a esta reivindicación. Y nosotros nos tocaba desde el punto de vista, como digo, artístico. Yo creo que entre todos vamos a lograr, no sé si lograremos la plenitud, recuperar esos servicios, pero pienso, siendo optimistas, yo creo que por lo menos la mitad de los servicios que nos han suprimido, creo que nos gustaría que fuera al 100%, ¿no? Pero no va a ser fácil, ¿eh? Porque al final, cuando toma una decisión este tipo de empresas pues nacionales, pues yo creo que torcer esas decisiones es complicado. Pero bueno, ahí estamos. Claro. Disponibles además para lo que nos requiera los zamoranos, vamos a estar ahí siempre. Y por lo menos desde estas cosas que hacemos nosotros se da a conocer un problema fuera del ámbito propio de donde está el problema. Entonces, esa extensión de que la gente sepa lo que está pasando en otros sitios, aquí en los periódicos, la tele, los políticos, pero esto se lo cuentas en Valencia y no están enterados de lo que está pasando. Se lo cuentas en Pamplona y dicen, ¿de qué me hablas? Y a través de esto sí que se da a conocer el problema en otros sitios, en otros ámbitos donde habitualmente no están enterados, ¿no? Yo creo que eso sí que es importante. La música es como Luis Antonio se expresa, ¿no? Pero no sé si en vídeos como este te quedaste con ganas de hablar, de chillar, de decir algo Claro, al sí, tren ese que pasaba. te quedas, pero nosotros tenemos que estar en nuestro lugar, y nuestro lugar es ese. La música, en mi caso, la música tradicional, o en el caso de Jesús, todo el tema de visual, todo el tema de la producción. Claro, te quedas con ganas, pero yo creo que ahí no es nuestro lugar. Nuestro lugar es desde nuestra especialidad, desde nuestro ámbito, reivindicarlo. Yo creo que no hacen falta muchas palabras, la gente yo creo que lo ha entendido el mensaje perfectamente, pero claro que te quedas con ganas. Y sobre reivindicaciones, pues hombre, yo creo que hasta que no, lo que decía, hasta que no de forma mayoritaria, de forma masiva nos acerquemos a esa estación y hagamos una reivindicación a lo grande
y en unión de todas las instituciones y de toda la sociedad civil, militar, eclesiástica, lo que sea, movilizar todos los ámbitos de Zamora, y yo creo que hasta que no hagamos una concentración no vamos a llamar la atención a nivel nacional. Creo que va por ahí. Todas estas píldoras que vamos dando, bueno, pues sirven para no olvidarlo, ¿no? Ahora creo que acaban de poner un servicio de autobuses para suplir. Están bien, pues lo importante es eso, que desde distintos ámbitos haya pues ese picoteo que permita que no olvidemos. Creo que cancelaron una movilización en Madrid a causa evidentemente de estas olas de calor, de lo que puede producir y tal, pero bueno, no olvidarlo y así estar un poco, yo en los conciertos siempre que puedo, estoy desde que ha ocurrido esto, pues llega el momento de tocar esa pieza que se llama Lagos precisamente, y hago siempre también una introducción llamando a la movilización y a concienciar a la gente de que no nos pueden suprimir algo que teníamos. Es que no es algo que pidamos a mayores, es algo que teníamos y nos lo han quitado. Y eso no puede ser. Y que no nos podemos callar, claro, porque No, al final no. es eso, que te callas y ya Es lo que está, comentaba, y pasa y ya desde cada persona podemos hacer algo, ¿no? Desde o acudiendo a las concentraciones o expresándose de alguna forma, es decir, poner un poquito y difundiendo, ¿no? Poner el granito de arena para hacer la montaña que para el tren y lo puedan seguir utilizando, sobre todo los servicios que se dejan de prestar en esa zona por la falta de paradas de tren, que eso sí que no se puede consentir. ¿Qué tal es como actor? Pues es una sorpresa, o sea, es un genio, joder. Menuda actuación. Da gusto trabajar con él porque, a ver, Sí, bueno. es artista y entonces asume lo que le dices, lo asume en 0, y va y lo refleja y al final dices, pues es que es muy fácil trabajar con ¿Hay tomas con falsas? Sí, hay algunas tomas falsas, las tiene él, no, a mí no me las ha pasado. No. Porque, o sea, a ver, el tren pasa, esa toma Sí, sí, sí. o se hace o se hace. Sí, o se hace sí. o se hace, ¿no? Estuvimos un Pero rato, no puede- Te puedo decir más, nos pitan 2 veces. Sí. Nos pitan porque dicen, ¿qué hace ese loco? O sea, tú ponte Claro. en el maquinista, ¿no? Que va en la tal y que va reduciendo según llega a la estación, que reduce por... Un poquito porque no puede pasar a la No puede misma parar, pero velocidad. reduce tal. Y claro, te ve a ti con un tambor y con una gaita colgada, Le va- llamándole la atención. O sea, tú imagínate, pero ¿y esta gente tal? Y bueno, y luego me imagino que lo habrán visto y lo habrán compartido por ahí y dirá, claro, fue ese día que me tocó a mí venir desde Madrid hasta tal. Y bueno, sí, fue totalmente, claro, real y todo. Y Claro, la estación... Y muy amable, dar las gracias por supuesto al guardia Fenomenal, jurado de allí de la fenomenal. estación, que el hombre, claro, al principio estaba preocupado tal, y ya cuando vio todos los permisos, todo, sí, ya me han comunicado. Tuvimos una Y tal. sincronización interesante para saber cuándo iba a pasar el Sí, tren, sí, porque claro, claro. o estás o no Es que estás. ya lo las tú paradas dices. ya no existían, entonces tuvimos que calcular, llamando a otra estación para ver si había pasado ya. Estás saliendo de Entonces, Tábara, estás quedan en no 10 sé qué. minutos, queda un cuarto de... Claro, porque eso o lo coges o no. Claro. No hay, oye, pasa ahora que está grabando. O sea que Espera bueno. un momento, vamos a Sí, repetir, sí, vuelve sí. para atrás. Fue un poquito chulo eso, la sincronización fue el puntito del tema, sí, con Sí, ayuda de Adif, ya te digo que... Si no hay nervios, una grabación no tiene intríngulis. Hombre, claro, No. efectivamente. Llevarlo todo mascado y que salga todo Sí, sí. perfecto a la primera Eso no tiene gracia. emoción, no tiene emoción. O sea, Exactamente. que bueno, una experiencia muy chula y bueno, y esperemos que, como digo, sirva para concienciar a quien tiene que concienciar de la importancia. Lo primero a nosotros, primero a los zamoranos, nos tenemos que concienciar de la importancia que tiene que hayamos perdido esto. O sea, quiero decir, que seamos conscientes y luego a partir de ahí, bueno, pues en coordinación de todas las instituciones, porque la unión hace la fuerza y si no hay esa unión, da igual lo que hagamos nosotros, la gente que vaya por allí, da igual. Lo importante es que haya esa unión para movilizar a la gente. Gracias, chicos. Muchísimas gracias a Muchísimas vosotros. Y seguir como dándole a la siempre. cabeza, que me molan a mí estas cosas. Que os vaya bien, buen verano. Igualmente. Y a todos ustedes, vamos ahora a ver la visita que nos hicieron ya hace unos meses 2 especialistas en emergencias que nos explicaban lo importante que es saber, por ejemplo, mantener los nervios templados en el momento de asistir a unas víctimas. Hoy vamos a hablar de emergencias y de distintas maneras de afrontar las emergencias, con técnicas y podríamos decir casi con tácticas. Y lo vamos a hacer con 2 expertos. Primero, un enfermero que es Alberto Luque, al que ya conocemos
de otras ocasiones que ha estado por Zamora y que ha pasado por la 8 Zamora. Él es enfermero, como digo, especialista en emergencias, trabaja en una UBI móvil, es archiconocido, enséñalo, por esos libros de las batallas de la ambulancia, en la que cuenta sus experiencias, sus impresiones, sus aventuras y desventuras como reincido, técnico en emergencias y especialista en emergencias. Y está en Zamora porque va a participar en Valladolid en una jornada con estudiantes precisamente que se preparan para afrontar estas emergencias y a los que él ayuda, y nuestro siguiente invitado ayuda a formar. Alberto, muy buenas. Sí. Hola, muy buenas, encantado. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer, sabes que siempre le tengo mucho cariño a Zamora y siempre que me llaman, pues aquí estoy. Bueno, hoy venimos a hablar de este taller que vas a impartir mañana en Valladolid a futuros técnicos en emergencias y a esa labor que hacéis los profesionales para ayudar a formarse para una profesión que, ¿cómo la calificarías? ¿Cómo la definirías? La extrahospitalaria o las emergencias médicas, que es a lo que nos dedicamos nosotros, si hay alguna forma de calificarla es pasión, es decir, así lo vivimos nosotros, a pesar de que evidentemente para el paciente no siempre es así, ¿no? Sin embargo, para los que vivimos ahí es una profesión que implica muchísima pasión, ¿no? Mucha adrenalina y un cariño inmenso, ¿no? Para los que nos dedicamos a ella. Sí. ¿Complicada? Depende, es decir, complicada en lo técnico, pero para mí incluso es más complicado en lo emocional, es decir, y ese es el motivo de la ponencia que yo traigo mañana para estos futuros profesionales. Es una profesión que te puede arañar mucho más por dentro que por fuera. ¿Sí? Te puede implicar, vives situaciones de alto impacto emocional y eso te puede repercutir, te puede hacer daño donde más débil o más vulnerable somos, que es nuestra parte emocional, nuestra parte psíquica, ¿no? Llevas muchos años compartiendo tus experiencias con estudiantes, formando en talleres más o menos académicos, en todo tipo de foros. ¿Te ayuda a ti esa labor? Muchísimo. Aprendes, ¿no? Todos los que estamos aquí y mañana vamos a dar cita ahí en Valladolid, probablemente si le preguntes a cualquier docente te dirá exactamente lo mismo. Aprendo casi tanto como procuro compartir. De hecho, ese aprendizaje que obtenemos en las formaciones los damos en las siguientes formaciones a los próximos alumnos. Es un feedback, es un win-to-win, alumno-profesor. ¿Y qué intentas que ellos aprendan de ti? En este caso, y mi ponencia gira en torno a dos aspectos yo creo que son clave, ¿no?, en nuestro trabajo. Uno es la gestión de las emociones, es decir, como decía antes, ellos van a trabajar en una profesión de alto impacto emocional, donde hay veces que las circunstancias se van a ver arrastrados por las circunstancias y cuando se quiten el informe y lleguen a su casa, les puede pasar como pasó a mí, llorar, ¿no? Y es importante que entendamos que las emociones no son buenas ni son malas, son naturales y hay que dejarlas fluir, ¿no? Yo les enseñaré algunas herramientas para que puedan gestionarlas, puedan regularlas de una forma más adecuada, ¿no? Y por otro lado, les hablaré de las competencias blandas o competencias actitudinales o de la actitud con C, ¿no? Se les está formando en competencias duras, en aptitud con P, en conocimientos, en habilidad, pero hay otra parte que es la parte humana, la parte que tiene que ver con la relación entre dos personas, ¿no? Y ahí entra en juego la empatía, la asertividad, la escucha activa, cómo utilizar el sentido del humor o incluso la musicoterapia en nuestro trabajo diario, ¿no? Y eso es un poco en torno a lo que va a girar mi ponencia. ¿Cuánto cuesta a una persona que empieza a trabajar en un sector así meterse todas esas cosas en la cabeza y en la manera de trabajar? Bueno, a ver, primero, y esto es también un poco aquí un mensaje no solo a los técnicos de emergencia sanitaria, o cualquier persona que esté pensando en formarse en una profesión que tenga que ver con nuestro ámbito, ¿no? No hay que meterse todo de golpe, es decir, cuando tú sales, igual que tú, cuando terminaste la carrera o cualquiera de los que estamos aquí, salimos con un baño, ¿no? El día a día es lo que hace que luego madures, y en nuestra profesión es clave, la práctica es clave. Y te harás un buen profesional si te formas con conocimientos, con habilidades y añades actitud con C a la ecuación, ¿no? Y el tiempo dirá qué tipo de profesional serás, claro. ¿Y cuánto de humano tiene que tener un profesional de la emergencia, en tu caso de la emergencia sanitaria, para ser un buen profesional? Bien, bueno, esto es una opinión muy particular, no solo en la extrahospitalaria, en cualquier ámbito de la salud, para mí es clave. O sea, antes te comentaba que para ser la competencia profesional en cualquier ámbito se basa en tres patas: conocimiento, habilidad y actitud con C. Conocimiento y habilidad los tienes en la universidad o en el instituto, y la actitud con C no es se tiene o no se tiene, la actitud con C se trabaja, se aprende, se estudia. Entonces, dentro de esa actitud con C está la parte humana.
Cuando yo empecé a compartir, porque yo vengo de un proceso de un aviso muy complicado en el que murió una niña de 1 año, lo pasé muy mal, yo pasé una depresión de caballo y me sacó de aquel pozo una psicóloga y me sacó escribiendo lo que yo sentía, lo que me había arañado, lo que me había dolido, la experiencia que yo tenía, ¿no? Entonces, yo compartí esos escritos, los hice públicos, primero en Facebook y luego en Instagram, y uno de los mensajes que más me impactó al principio fue una señora terminal de un tumor que decía: mira, Alberto, yo quiero ser tratado por un buen profesional de enfermería o de medicina, técnico, pero sobre todo quiero que me trate un buen ser humano. Quiero sentir el calor, quiero sentir la proximidad, esa mano, quiero sentir que me miran a la cara cuando me hablan, que les importo. Entonces, si eso es lo que demanda el paciente, haríamos bien en mirar, ¿no? En preguntar al paciente qué necesita, ¿no? Y eso es un poco lo que yo pienso. Es fundamental, es el aspecto humano. Los tiempos en los que vivimos, donde la inteligencia artificial parece que nos va a comer todo el terreno, la robótica parece que nos va a comer todo el terreno, en nuestro ámbito, hay una parte que nunca comerá, que es la parte humana, la labor humana. Si renuncio, si reniego, si me encierro en mí mismo y rehuyo de esa parte humana, ¿qué queda? Una labor que podrá hacer un robot mañana mismo. Entonces yo daría un toque de atención a la profesión para hacer un poquito de introspección, un poquito de análisis y ver si no sería importante pararnos un poco y volver a nuestros orígenes, ¿no? A esa parte más humana que tú comentabas. Lo estás diciendo así tan tranquilo, me estoy imaginando yo una consulta de un médico tan paciente y tan tranquila, ¿vale? Pero tu trabajo no es precisamente así. Tú sales en una ambulancia con las pulsaciones a... ¿cuánto? No sé. También te digo que yo llevo 15 años, entonces recuerdo cuando sonaba el teléfono al principio de montar una ambulancia y no era 200, era 250 las pulsaciones. Y lo que te decía antes, han pasado 15 años y ahora suena el teléfono y te aceleras, porque tienes que acelerarte, porque es bueno esa adrenalina para concentrarte en lo que vas a hacer. Pero yo estoy ya pensando más en lo que podía ser y en el protocolo que las pulsaciones. Es decir, eso al final lo terminas por controlar, que nadie que se vaya a dedicar a esta profesión piense que no va a poder dominar ese estrés. Al final ese estrés se convierte en algo positivo para nosotros. Con la sirena sonando, con el aviso y todos los datos, no sé si salen por una radio, por un teléfono, por una tablet ahora, no sé cómo sí, es, ¿no? Nos el tráfico, todo, ¿no? Claro, todo sí, es así como lo describes. O sea, suena el teléfono y te dan, por ejemplo, accidente de tráfico. Salida de vía con vuelco, 2 atrapados, van bomberos a los compañeros al rescate y nosotros vamos con ellos, ¿no? Entonces, en ese momento tú ya entras en modo analizar un poco qué ha podido pasar, qué ha podido suceder, qué te puedes encontrar, ¿no? Y eso es clave en todos, ¿eh? Yo, por ejemplo, y cada uno tiene sus propios gestos. Yo me cierro la riñonera y cuando hace clic la riñonera, yo entro en mi propio análisis de lo que me voy a encontrar. Y lo que hago en ese camino, y quiero que la mayoría, es repasar todo lo que tenga que ver con trauma o politrauma que vamos a encontrarnos. Heridas sanguinantes, aparte, RCP, tal. Y vamos como repasando mentalmente donde tenemos el material, tal, aunque lo tenemos muy interiorizado. Y cuando llegas, el sonido, el ruido, lo hay, los coches que pasan, todo eso pasa como en una nube secundaria, porque tú estás focalizado y centralizado en ese paciente y las circunstancias que rodean al paciente, evidentemente. Ambos, porque ahora veremos a un bombero, y vosotros llegáis en un momento muy crítico. ¿Qué aprendéis de la gente a la que tratáis en situaciones así? Pues aprendemos mucho, y no tanto en ese momento, sino cuando salen de ahí. Es decir, ellos están viviendo el peor momento de su vida, para ti a lo mejor solo es un aviso más, ¿no? Pues yo siempre digo que quédate con que para ti puede ser un día cualquiera, para él es el peor día de su vida, ¿no? Y aprenden mucho más cuando ellos interactúan contigo, te cuentan cómo lo han vivido, te cuentan cómo se sienten. Y ahí es donde, después de haber pasado toda la parte técnica, el paciente está estable, pongamos que la cosa ha salido bien, y hay un traslado de por medio, y el paciente puede hablar, cuando él te comenta que te da las gracias por haber sido amable, por haberle tratado con ese cariño, con esa empatía, es cuando entiendes que tiene todo el sentido esto que estamos hablando de antes, ¿no? Que hay que trabajar esas competencias blandas, que hay que ponerlas en práctica. Por supuesto, nunca olvidando que los conocimientos y la habilidad es la base. La aptitud con B es la base, pero sobre eso hay que añadir esto. Entonces, en ese itinerario, en ese intercambio de información con el paciente se aprende muchísimo. Sí. Que las gracias probablemente lleguen igual, pero de diferente manera. Correcto, efectivamente. Mucho, cuando todo sale bien, no solo es el paciente, es la familia, es el entorno. Y una llamada de atención también para todo el profesional de salud que nos puede estar viendo. La familia
también es paciente, en cierto modo. Hay que integrarla si se puede, cuando se pueda, no siempre es posible, ¿vale? Y a esos familiares también les pediría un poquito de empatía para con el profesional. No siempre tiene el tiempo que él quiere, que querría tener para ese paciente. El sistema sobresaturado nos empuja a lo que tenemos, pero no tiene la culpa ese profesional, ¿vale? De todas tus experiencias, como decíamos antes, has escrito de momento 4 libros. Digo, ¿de momento? ¿Es correcto de momento? Es correcto. Son Batallas de la Ambulancia 1, 2, 3 y 4, sí. Llevo 4 libros. Unos 200 casos más o menos. Que son historias reales, que has vivido, que has compartido, que has... que tienes ahí, ¿no? En la memoria, en la mochila y ahora en los libros con todos. Efectivamente, son historias, todos son casos reales, evidentemente sin incluir datos personales ni ningún otro dato clínico que ya sabemos que son sensibles y que no se pueden compartir, pero todo está basado en hechos reales, ¿vale? Son unos 200 casos, como te digo, en los que yo repaso más o menos casi toda la casuística que se va a encontrar un soporte vital avanzado, una UBI móvil, que es nuestro caso, cualquier profesional que se suba en ella a lo largo de su vida profesional. De todas maneras, por si me quieres preguntar... Adelántate. Me adelanto. Yo no tengo todo en la memoria. Y es otro consejo que quiero dar también un poco a los que empiecen hoy a formarse en cualquier rama de la salud y sobre todo en la nuestra. Yo llevo unos cuadernos, mis propios cuadernos de emergencias. Entonces, después de cada guardia, ahí vuelco, desde que pasé aquella depresión y salí escribiendo, vuelco lo que vivo el día anterior, subí en la ambulancia, lo vuelco, lo voy dejando por escrito y en base a eso luego escribo, ¿no? Pero nunca es suficiente. Es decir, cada vez que salimos, el aviso es distinto al del día anterior, cada guardia es distinta. Si estás buscando una profesión en la que no te aburres, esta es tu profesión. Yo pues si te animas. No, creo que no me animas, ¿no? Son experiencias muy fuertes estas, yo creo. Digo, 4 libros. ¿Qué te han aportado los libros y qué crees que han aportado a estudiantes? Porque es al final de lo que se trata también un poco, y a la sociedad en general, no vinculados a la sanidad. Muy fuerte. O sea, a mí personalmente me ha aportado muchísimo. Conocer a gente encantadora como José Manuel Vega, que gracias a él estamos aquí hoy. Pasar por Zamora 2 veces, creo, en 2 presentaciones y por infinidad de ciudades. Compañeros y compañeras de toda España que a través de los libros han contactado conmigo. He aprendido muchísimo porque todos han compartido cosas o sus propias experiencias conmigo y en ese feedback creces como persona y como profesional. En cuanto a los estudiantes, es un poco la filosofía que tienen estos libros. Es decir, antes de que suban a una ambulancia, a su propia ambulancia, si se leen los libros, probablemente habrán dado un repaso a casi todo lo que se vayan a encontrar, ¿no? Subidos, montados en la ambulancia. Es un poco como un role-playing previo a lo que se van a encontrar, ¿no? Y en cuanto a la sociedad, pues quiero pensar que ojalá a las personas que hayan leído estos libros, espero que les haya aportado por lo menos una visión distinta de lo que son las ambulancias. Dentro vamos profesionales, vamos personas que también sufrimos, que también padecemos. Somos humanos como el resto del mundo. No somos superhéroes, ni estamos hechos de otra pasta. Por favor, dejemos eso ya, superemos eso, somos seres humanos, normales y corrientes. Y si el mensaje de fondo que hay ha llegado, que es hay que cuidar a la gente con un poquito más de cariño, pues me doy por bien pagado, ¿no? Que esa es un poco la idea. Pues gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. No es un agradecimiento como el de un día de trabajo, pero gracias. No, igual aceptado y encantado de estar aquí. Y la segunda parte de esta ecuación y de esta reunión que tenemos hoy aquí en la 8 Zamora es José Javier Tárraga. Como decíamos y hablábamos con Alberto, él es bombero. Otra parte también, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. De esa intervención, de esa primera intervención en emergencias, aunque los bomberos hacéis muchísimas más cosas, pero sí que participáis, ¿no?, en esa primera llegada a una emergencia, a un accidente, a un siniestro, ¿no?, ¿verdad? Correcto. Nosotros en concreto tenemos un abanico muy amplio. El bombero como tal es un infinito lo que hace, con viento, con agua, con rescate de animales, obviamente el fuego, que es nuestro querido enemigo y aliado a la vez, y obviamente es uno de los pilares importantes que tenemos dentro del rescate de bomberos, es el tráfico. Cuando digo tráfico me refiero al accidente de tráfico. Es una de tus especialidades también, sí, ¿no?, en cuanto a profesional como formador. Correcto, yo soy especialista en rescate en accidentes de tráfico. Tengo unas técnicas adquiridas que
Para mi suerte es una técnicas que hemos ido planificando. Nuestro parámetro ha sido muy grande, de hecho a las pruebas me remito, estamos trabajando en muchísimas partes del mundo. Somos una empresa nacional, nacimos en Alicante, yo soy bombero de Alicante, y a raíz de lo que hemos fabricado y hemos diseñado, son unos elementos muy positivos de cara a la inmovilización y luego a la movilización. Cuando digo movilización me refiero a la segunda parte, que ya se ha extraído a esa víctima o víctimas del vehículo y ya pasaría a manos de nuestro compañero, ambulancia, y obviamente el fin es el hospital de referencia, que es donde realmente se salvan las vidas. Una de tus aportaciones a esta fase de vuestro trabajo es la creación de unas tablas específicas para extraer, rescatar y como decías, luego trasladar a los heridos, ¿no? Cuéntanos por qué consideraste que se necesitaba una mejora en las tablas. Claro que sí. Pues mira, yo llevo en el servicio de bomberos, he estado 34 años activo. Ahora estoy dedicándome digamos, a lo que es mi filosofía, trasladarla a los servicios de bomberos y de emergencia. A lo largo de mi vida profesional, el accidente siempre ha existido. Ha existido de forma que anteriormente pues, lo que premiaba era sacar a la víctima del vehículo lo antes posible. Valga la redundancia, como si fuera una bomba, va a explotar, vamos a sacarla pronto. Eso conllevaba que de un 3 a un 25%, eso es una estadística real, generaba el rescatador, llámese bombero, sanitario o incluso ciudadano a pie que ha encontrado con esa situación, generaba una lesión añadida superior, de un 3 o un 25% mayor a la lesión que ya tenía esa persona. Entonces, eso es una mala praxis, en toda regla. ¿Qué es lo que pasa? Que los tableros existentes, que no dejan de ser un elemento para apoyar a la víctima a la hora de extraerlo, son unos elementos que hay en el mercado que son no solamente muy gruesos, sino que también son planos. Entonces de ahí en su día se me encendió la bombilla y yo pensaba que meter ese tipo de tablero sobre una persona que está rota, entre comillas, porque esa persona, por lo que sea, recibe una transferencia de energía, que a fin de cuentas es el accidente, y esa persona se encuentra en unas condiciones bastante mal, como para que el rescatador lo agrave. Entonces lo que hicimos fueron este tipo de tableros que tengo aquí, que hemos traído para que vierais. Es un tablero súper fino. Este es el primero que se pondría, es un tablero que tiene 12 milímetros de grosor, el cual tiene una curva ergonómica, que es la espalda del ser humano, y lo que pretendemos con esto es colocarlo dentro del vehículo, sobre el asiento y sobre la espalda de la víctima. Al tenerlo esto sujeto con unos anclajes, unas cinchas, unas arañas, unas correas, como queramos llamar, se sujeta a la víctima en este momento. Y nos aseguramos que desde lo que son las cervicales hasta las lumbares, lumbares, lo tenemos, digamos, el eje espinal alineado. Con eso conseguimos que no vamos a hacer un mal movimiento, una mala gestión de lesión y agravarlo. A partir de este momento lo pasaríamos al tablero largo, que es este otro. Esto trabaja conjuntamente y el tablero largo, tal cual lo ponemos, desde el asiento de atrás, el tablero largo busca la inclinación correspondiente. Para eso los bomberos tenemos unas técnicas, que son técnicas de extracción segura o complejas, según depende, para extraerlo del vehículo, para poder sacarlo. Entonces se busca la extracción. A partir de ese momento ya se entiende que somos un equipo, que hay compañeros que han buscado un espacio cortando vehículos, lo que corresponde, para hacer el hueco de extracción. Y la tabla corta iría sobre la larga, la corta, la larga inclinaría, y la curva al mismo tiempo hace una función de guía. De tal manera que la víctima la dejamos sujeta sobre el tablero largo, y a partir de ese momento hemos evitado cualquier lesión añadida que sea agresiva. No podemos salvar las vidas, sí que podemos evitar la lesión. Esa fue mi filosofía en su momento. Las tablas estas son muchísimo más finas que en el mercado, y el mero hecho de la curva pues ha permitido evitar que genere alguna lesión superior. Y además flotan también, o sea, sí, se pueden utilizar en un accidente en el agua o en un rescate en el agua, ¿no? Correcto. Mira, como yo digo, además es curioso porque se lo transmito a los chavales de formación profesional, incluso a compañeros bomberos. Nosotros tenemos una ferretería andante con ruedas, que es el camión.
Entonces, en esa ferretería tenemos que tener de todo tipo de herramientas polivalentes que nos sirvan para todo. No sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando vamos. No podemos decir, ay, pues no podemos trabajar porque nos falta X cosas. Entonces, somos polivalentes. ¿Qué es lo que hemos pretendido hacer con este tablero? Que este tablero nos trabaje en tierra, mar y agua. Y aire, perdón, nunca mejor dicho. De hecho, también trabajan en el tema de elevaciones, de rescate helitransportado, rescate aéreo, trabaja en agua, están trabajando también en nieve y obviamente no solamente en rescate de accidentes de tráfico, sino una lesión que puede haber por una caída de moto, un atropello de un peatón, que la persona la tenemos en suelo y lo que tenemos que hacer es envolverla, recogerla del suelo en las mejores condiciones para el transporte. ¿Cómo de importante es tener buen material en ese camión de herramientas? Pues es importantísimo porque no tenemos mucho espacio. Tenemos lo necesario para trabajar con el fuego, para trabajar con, pues en temas de, por ejemplo, de vientos, trabajar el tema de andamiaje o cartelería que se nos vuela, en el tema del agua, el achique. Ahora, desgraciadamente, estos días estamos viviéndolo mucho aquí en España, sobre todo en Andalucía. Y tenemos, los camiones bomberos, tenemos una serie de bombas que son los que, digamos, que extraen el agua de unas superficies inundadas, como desgraciadamente lo vivimos al lado de casa, en Valencia, con el tema de la Dana, y bueno, son elementos que no solamente están en el camión, sino que el profesional bombero sabe los recursos que tiene y cómo trabajar en ellos. Y a partir de ese momento, pues intentamos aliviar el bastión de la última esperanza que tiene una persona que está fastidia, esa es la palabra más concreta, una persona que está agobiada porque le llega el agua por el cuello o más arriba, o está atrapada en un vehículo, o tiene un familiar que se ha caído de un barranco, mil cosas. El uniforme, cuando ven un uniforme, ya no específico de bomberos, sanitarios, incluso cuerpos de seguridad, como puede ser Guardia Civil o Policía, cuando ven ese uniforme, la persona no es que dé un paso atrás, pero ya se relaja un poquito porque acaba de recibir un mensaje no verbal, no hablado, pero es un mensaje que dice, tengo la ayuda. Ya sé que la cosa peor no va a ir, va a haber un rescate, va a haber una posibilidad de extracción, una posibilidad de mejora o una posibilidad de evacuación. Hablaba Alberto de la importancia también de la actitud y de la humanidad en ese trabajo, aun cuando estáis a 1000 por hora. ¿También vosotros trabajáis esas habilidades? Sí, por supuesto que la trabajamos. Más porque cualquier persona que trabaja en el ámbito de la sanidad es psicólogo. No tiene psicólogo de universidad, la titulación, pero es psicólogo porque yo estoy tratando un sangrado en primera persona, una persona que se me está desangrando por el accidente de tráfico, y ahora mismo le estoy diciendo a su hermano, tranquilo, no te preocupes, que lo vamos a solucionar, que va a salir bien, no te preocupes, que para eso estamos aquí, no, haznos caso. Incluso al propio accidentado, hay veces que lo vemos un poquito ya desequilibrado por el trauma tan grande que tiene, e intentas hablarle para que no se centre en lo que tiene, decirle, esta tarde va a haber un partido de fútbol espectacular, ¿tú de qué equipo eres? O lo que sea, intentar desviar un poco la atención real, o como bueno, un ejemplo que también tenemos, que no lo he hablado, pero que está ahí, es el intento de suicidio. Tenemos que trabajar, los bomberos trabajamos con el suicida carne con uña, y desgraciadamente hay veces que llegamos a tiempo o tratamos y convencemos, y otras veces que no es así. Pero yo lo he vivido en primera persona, el trato que hemos tenido con una persona que ya la vida no le importa y que está en un edificio de 15 plantas que se quiere tirar al vacío. Es un momento delicado, pero que tienes que tener, como estoy diciendo, mucha psicología para entrar en su terreno, en su ámbito, y hacerte con él y sacarlo de ese terreno y traértelo al tuyo, que es lo que realmente le va a salvar la vida. Y luego está vuestra faceta o tu faceta como formador con estudiantes, como lo que vas a hacer estos días, ¿no? Correcto. Una de las facetas que tenemos desde en este caso, desde mi empresa, nosotros tenemos una empresa que nos dedicamos concretamente a lo que es la inmovilización, como te he dicho, inmovilización de vehículos, movilización de personas, y también tenemos una línea que es la línea de la formación. Nosotros estamos trabajando por muchos institutos con relación a esta gente que está trabajando en primero, segundo o en niveles superiores de formación, que ven la antesala al profesional, tanto en bomberos como en sanitarios. Intento
Les hago unas presentaciones yo trabajo con un elemento que se llama Prezi, como un PowerPoint, es muy ameno, la gente se queda con ellos. Intento explicarles desde principio, al principio entro como muy severo, como muy violento, porque digo, en España el año pasado, en el 2024, fallecieron 1.064 personas en accidentes de tráfico, en Europa 24.000 y en el mundo han fallecido 1.300.000 fallecidos en accidentes de tráfico. Entonces ya, en el momento que ya, digamos que consigo la atención, que absorbo la atención de ellos, ya intento bajarle un poco la dinámica de lo que, digamos, como he atacado, sino lo que quiero es que entiendan qué es lo que se debe hacer y cómo se puede evitar. Y a partir de ese momento marcamos unas pautas que luego las transformamos, no solamente en teórico, sino en práctico con esta gente que va a ser nuestro futuro del rescate. Ellos van a ser profesionales de esto, pero a los ciudadanos que no somos nada en esta profesión, ¿nos falta formación en emergencias para saber actuar en determinadas circunstancias? A ver, te voy a decir una cosa al respecto. Dependiendo en qué parte del mundo vives, ¿tienes más derecho a vivir o no? Esto te lo digo porque lo vivo en primera persona. Esto te ocurre, con todos mis respetos, en otros países que no es Europa, y la gente es como, tiene un poco más de parsimonia. Sí, ha tenido un accidente, güey, pues ya veremos, ya me he dicho más de la cuenta, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que trabajan otras revoluciones, mientras que aquí a lo mejor pecan de intentar ayudar. Hay veces que la sobreayuda es perjudicial, pero sí que directamente la persona cuando va por carretera y va por una autovía, por una carretera y ve un accidente, la pauta que marca esa persona, cuanto menos lo primero que hace, y ahora me remito que lo he visto, es hacer una señalización. No se escapan, no se van como existen bulos de que y luego me veo en los juzgados que tengo que declarar y tal cual, me voy por la tangente. No es así. La gente para y ayuda, intenta socorrer o cuanto menos señalizar. Si yo no sé hacer una cosa, pues señalizando ya es más que suficiente. Si tengo nociones de enfermería, de primer auxilio, lo que sea, pues intento aproximarme al vehículo y todo también es relativo. No hay un accidente igual. Una cosa es que un accidente ha existido, está en el momento que lo has vivido y no hay, digamos, fuego, entonces ahí se puede atender o hacer una primera inmovilización, hablarle mucho psicológicamente para intentar tranquilizarla, aunque veas que se está yendo, se va, pero intentas tranquilizarla para que esos últimos momentos de su vida sea lo mejor, a nivel de privado, a nivel de ciudadano. Y a nivel profesional, obviamente, eso consta como que más, que lo llevamos en los genes. Y a su vez es un equipo, hay otros que pararán, llamarán a los servicios de emergencia. En España tenemos unos buenos servicios de emergencia, afortunadamente alguien, Lumbreras, en su día decidió poner un 1 y un 2, englobando todo lo que en este caso no España, sino ahora estamos en toda Europa en esas condiciones. Son números fáciles de memorizar y a su vez detrás del 112 hay una dinámica de infraestructura, tanto a nivel de recoger la llamada como marcar, digamos, establecer o activar la emergencia. Eso es muy bueno, muy bueno. En España, afortunadamente, tenemos no solamente buena respuesta al accidente, sea cual sea, sino tenemos buena respuesta a la hora de coger esa información y, obviamente, muy buena respuesta a la hora de evacuar. Y también tenemos buena respuesta por lo que se ve a la hora de formar a los que en un futuro van a tener que hacer esto. Muchísimas gracias. Vale, yo por último quería decirte que hubo un filósofo romano hace muchos años que se llamaba Flavio Vegecio, creo que así, que decía: prepárate para la guerra en los tiempos de paz. Eso implica que si tú estás formado, cuando estamos en paz, cuando vamos a la guerra, que es ese accidente, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. ¿Qué día es hoy? Es miércoles. Vale. En guardia contra el calor es el nombre de la campaña que Cruz Roja pone en marcha este verano para lanzar las recomendaciones y consejos para todas las personas, pero sobre todo las más vulnerables, para hacer frente
por ejemplo, a olas de calor como la que estamos viviendo estos días, en este principio de verano, que ha llegado pero bien fuerte y bien potente, con alertas de nivel amarillo incluso también hasta este mismo jueves, con temperaturas altísimas. Decía Silvia Montalvo, es fuego lo que hay en la calle. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros? Es la coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora, es la persona que nos viene a explicar cómo trabaja Cruz Roja en verano y sobre todo en épocas especialmente delicadas, podemos decir, como esta, en la que estamos estos días pasados, sobre todo con esta ola de calor que estamos viviendo, ¿no? Son épocas complicadas, ¿no? Sí, exactamente. Realmente ahora en verano ya han llegado esas altas temperaturas que estábamos todos temiendo, que para el verano y las vacaciones, ¿verdad? Muchas veces parece que son ideales, pero sobre todo para ciertas esferas de la vida diaria o para ciertos colectivos no dejan de ser temperaturas peligrosas y que tenemos que tomar precauciones toda la población en general. En este momento Cruz Roja sí que estamos inmersos en esta campaña de ola de calor para prevenir, sobre todo informar y sensibilizar a la población en general de los riesgos que se asumen con estas temperaturas extremas, y sobre todo nos queremos este verano basar en 3 colectivos prioritarios. Para nosotros son ahora mismo las personas que trabajan en el exterior, que hay que seguir trabajando en el día a día en la calle y es un riesgo adquirido que es bastante serio y hay que pensar mucho en estas personas. La conservación de medicamentos, que parece que muchas veces estamos acostumbrados a consumirlos de una manera y en verano y con las altas temperaturas hay que tener cuidado, y a veces se nos olvidan nuestras mascotas. Tercer factor fundamental para nosotros este verano, los animales de compañía, el cuidado y la protección con las temperaturas en verano. Luego hablaremos con detenimiento de cada una de esas 3 partes y de más cosas, pero primero, para empezar, ¿es todavía necesario recordarle a la gente que el calor es peligroso? Sí. Sí, porque parece que estamos acostumbrados a sobre todo vivir en un Zamora, donde sabemos que en verano tenemos temperaturas muy extremas, que somos una provincia de veranos fuertes y calurosos, y parece que ya lo tenemos como muy normalizado, ¿no? Y sabemos qué hay que hacer con el calor, pero sigue siendo preocupante sobre todo los golpes de calor. Intentamos a través de los talleres y diversas charlas que estamos haciendo por toda la provincia recordar cómo identificar un golpe de calor, qué sintomatología tiene y sobre todo qué hacer en el caso de que se produzca en alguna de las personas de nuestro entorno, porque, bueno, tristemente hemos visto siempre alguna noticia en verano, ¿no?, de alguna persona que fallece por estos golpes de calor, con lo cual sí, es preocupante y peligroso. Sí, hemos visto hace además pocos días un caso que se sospecha que es un fallecimiento en Barcelona de una trabajadora, precisamente hablabas antes de la gente que trabaja al aire libre, la gente que tiene que trabajar en el exterior, que posiblemente habría muerto por un golpe de calor. Tenéis una web también habilitada donde se pueden explicar estas cosas con más detenimiento y ver con detalle, si alguien está más interesado también en profundizar un poco, y ahora no le da tiempo a quedarse con todos los detalles que nos va a contar Silvia, pero sí. Ahí, por ejemplo, explicáis que hay una diferencia de agotamiento por calor y otra cosa distinta es un golpe de calor. Son síntomas diferentes y la manera de actuar frente a una persona que sufre uno de estos episodios también es distinta. Hay que tener en cuenta detalles que a lo mejor a veces se nos pueden escapar y que si le damos a alguien agua, por ejemplo, de beber a alguien que tiene un golpe de calor, igual estamos cometiendo un error, ¿no? Bueno, en este sentido muy importante lo que remarcáis. El agotamiento por calor, creo que todo el mundo lo tiene fácilmente reconocido en su día a día, sobre todo también colectivos vulnerables, dependiendo personas de mayor edad, niños, niñas, mujeres embarazadas o mujeres lactantes, colectivos prioritarios que vigilemos estas situaciones. Sintomatología y diferencia con el golpe de calor. El golpe de calor, la persona suele enrojecerse, salirle sarpullido enseguida, suele quedar inconsciente, pérdida de visión, se suele desorientar y hay una sintomatología muy clara que es febrícula. Suelen subir a 38-39 grados de fiebre en un momento dado, náuseas, vómitos y un malestar general muy evidente por los síntomas que se tienen en ese momento. ¿Qué debemos de hacer? Rápidamente alejar del foco de calor, intentar, si estamos en la calle, poner a la persona en una sombra y sobre todo humedecerle las zonas de más sudoración, véase la nuca, axilas, las rodillas, detrás de las rodillas, humedecer a la persona para intentar bajar la temperatura y, como bien dices, que beba agua, pero no que beban en grandes cantidades y de manera muy seguida.
que se beban sorbitos de agua fresca, porque también los contrastes de temperatura suelen ser también complicados y pueden producir efectos contrarios a los que queremos. Y llamar al 112. Siempre, siempre cuando... No se nos olvide esa gran herramienta. Sí, sí, sí. Es natural que si en ese momento, con esas medidas de precaución y de intervención de emergencia directa que tenemos con una persona, su situación no mejora y sigue estando de la misma manera, absolutamente indispensable llamar a los servicios de atención sanitaria, urgencias, 112, o acudir al centro de salud si está en la mano de alguien que le pueda trasladar, e intervención sanitaria directa por las autoridades competentes. Sí. El agotamiento por calor es otra cosa. Pues es un día como hoy, que salimos a la calle, que estamos, yo qué sé, toda la mañana para arriba y para abajo haciendo cosas, tal. ¿Y cómo se representa, digamos? No me sale la palabra. Sí. ¿Cómo se representa? ¿Qué síntomas tiene un agotamiento por calor? ¿Cómo diferenciamos? Bueno, el agotamiento por calor es esa sensación que decimos muchas veces estoy plof, ¿no? Suelen ser bajadas de tensión, suele ser un agotamiento físico que dices, pues sí, con la poca actividad, ¿no? que estoy teniendo, no es normal que esté tan cansada, y mucha sudoración. Si el cuerpo suda, eso es positivo, es decir, el cuerpo si suda está reaccionando a una temperatura exterior exagerada y nuestro propio organismo está actuando y poniendo las medidas para prevenir. Hidratación, el agotamiento por calor, simple y llanamente hidratación, introducir líquidos en nuestro organismo, tanto a nivel oral como puede ser cualquier tipo de líquido. Aconsejamos que no sean ni cafeína, ni bebidas alcohólicas, ni bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque favorece la deshidratación este tipo de bebidas. Luego, la propia fruta y las verduras es una manera, un consumo de alimento que tiene aporta mucha agua a nuestro organismo, y es esencial en verano consumirlo porque nos protege ante esos agotamientos. Descansar, tenemos que descansar si vemos que estamos en esa situación, parar nuestra actividad, descansar los minutos, el tiempo que necesitemos, y sobre todo que no se nos olvide también protección solar. Nuestra piel muchas veces la olvidamos en ese sentido, parece que solo nos preocupamos a veces de cuando vamos a la playa, ¿no? O a la piscina, de darnos crema en la cara y demás, pero en el día a día no olvidemos que nuestra piel es nuestra protección natural con todas las inclemencias meteorológicas, y es esa capa que nos protege, esa armadura que protege nuestro cuerpo, y le tenemos que dar lo que necesita en verano, que es protección solar. Si puede ser de 50 para arriba siempre mejor, cada 2 horitas, y si puede ser también que sea resistente al agua y al sudor, pues mejor que mejor. Protección solar siempre, no solo cuando vayamos a la playa o a la piscina, y más pues si vamos a estar bastante tiempo en la calle, si ya lo prevemos, y sobre todo la gente que trabaja al aire libre y en el exterior. Esa gente que trabaja en el exterior, como decíamos antes, son personas especialmente vulnerables en estas épocas, las personas mayores también, y los niños y embarazadas. ¿Qué recomendaciones especiales hay para ellos? ¿O es simplemente todo esto que nos estás contando, pero un poco más exagerado de nivel? Bueno, sí que es verdad que para el colectivo que trabaja, para temas laborales, pocas recomendaciones, aparte de las que obviamente ya por lógica se aplican, se puede tener, más que eviten trabajar en horarios sobre todo donde la luz solar es mucho más fuerte, en esos horarios centrales de la mañana y de la hora de comer, que eviten la exposición al sol, que siempre, por favor, se cubra la cabeza, bien con una gorra, sombrero, cualquier tipo de prenda que nos pueda cubrir exactamente, la cabeza. Sí, que nos pueda proteger la cabeza, para no producir y no tener una insolación. Hidratación, que lleven muchísima agua siempre con ellos, que descansen tiempos reglamentarios, que lo tomen como rutina, y que, bueno, que se protejan al nivel que puedan en el trabajo que tengan, que muchas veces es que fácil es decirlo, pero aquí te quería llover, ¿no? Entonces, sí, es verdad, eso es cierto. En ese sentido, sobre todo la protección y la prevención que tienen que tener, y muchas veces, bueno, depende del puesto que tengan, adecuar ese puesto específico a las condiciones meteorológicas en un momento dado. Y luego las personas mayores o más vulnerables, niños, niñas y mujeres embarazadas o lactantes, sobre todo todas las recomendaciones hechas anteriormente. Las prendas también de vestir es muy importante, siempre intentemos llevar prendas holgadas durante el verano y con estas temperaturas,
de colores claros y que nos puedan cubrir las partes que más quemaduras sufren, sobre todo la zona del cuello, la zona de la cara. Hablábamos que se tenga siempre protegida, y con bebés, con niños muy pequeñitos, intentar no sacarlos a la calle en ese horario y en esas temperaturas tan fuertes que son a media mañana hasta la hora entre las 12 y las 4 de la tarde, evitar salir a la calle y estar en sitios ventilados, tanto si vamos en vehículos, si estamos en algún local fuera de casa o en casa, algún medio de ventilación, ventiladores, si se tiene la suerte de poder tener aire acondicionado, siempre viene bien ponerlo un poquito, tampoco a una temperatura excesivamente baja, por los contrastes que decíamos de frío-calor, y tener toda la ventilación que podamos, pero evitemos sobre todo las horas más complicadas de la luz solar. Y también en casa esas recomendaciones y esas prácticas habituales y tradicionales, cerrar todo de día e intentar abrir todo de noche, ¿no? Para que el fresquito de la noche, si es que se da, que ha habido noches que ni eso, sí, pueda entrar, ¿no? Y refrescar la casa un poco y durante el día tenerla cerrada de luz para que el sol y el calor no entren y no suban la temperatura demasiado y se haga habitable, ¿no? la estancia Exacto. en casa. Sí, tal cual, es que no entre el calor. Bajemos persianas, pongamos toldos, cerremos cortinas, cerremos todo lo que tengamos en casa, tengamos esa protección al calor que entra de fuera, y como bien dices, una vez que va avanzando la tarde-noche, abrimos, ventilamos, dejamos que entre ese frescor, a veces inexistente, como decías, por la noche, pero por el día sí, se aconseja cerrar ventanas, cerrar cortinas, bajar persianas, y así tendremos algo más fresca la vivienda. Hablabas de los medicamentos antes, una parte en la que insistís e incidís este verano. Normalmente tenemos los medicamentos en casa, en un armario X, donde sea, que en invierno están en una temperatura fenomenal, pero en verano ese armario sube de temperatura, igual que sube toda la casa. ¿Cómo de peligroso es tener los medicamentos en cualquier sitio? ¿Y cómo de peligroso es tomárselos así, según están, de cualquier manera? Pues sí que son diferentes cuestiones que nos encontramos en el día a día, sobre todo con las personas mayores que trabajamos. Cuando hacemos los talleres o nos llaman para pedirnos consejos, nos encontramos con muchas actividades o con muchas maneras de proceder que nos salta la alarma. Entonces decimos, por ahí no vamos a tirar porque puede ser un riesgo, como por ejemplo que, como bien dices, ¿dónde tenemos casi todo el mundo los medicamentos en casa? Nos sorprenderíamos cómo el 80% de las personas los guardan en el baño, en el armario, en el baño, para tenerlos accesibles. Error, porque en el baño hay humedad, hay vapor, y los medicamentos siempre tienen que estar resguardados en sitios secos y frescos. Cualquier alteración de su composición o como vengan con sus precintos puede alterar el interior del medicamento, su composición, sobre todo sus efectos, incluso hacer efectos adversos o efectos contrarios. Y si el medicamento está cerrado, la caja está cerrada, es igual, es lo mismo. Aunque el medicamento no esté abierto, también le afecta la humedad, le afecta el calor y le afecta el frío. Otras personas nos decían, ¿yo sabes lo que hago, Silvia? Los congelo, lo meto en el congelador, el medicamento, y cuando lo vaya a tomar lo saco un tiempo antes y está fresquito. Error, igualmente, los medicamentos no se pueden congelar. No es adecuado meterlos en el congelador porque pierden toda su composición, pierden sus características y pierde todo su efecto. Por muy frescos que estén. Por muy frescos que estén. Esto es un error y evitémoslo. Hacer de la misma manera que no pueden sobrepasar también ciertas temperaturas que se aconsejan en medicamentos. Sobre todo, por ejemplo, la insulina. En verano, para las personas diabéticas, la insulina tiene que estar fresquita, no superar los 30 grados, sí que se puede meter en el frigorífico, pero por favor la insulina tiene que ir siempre refrigerada. Cuando nos desplacemos de vacaciones, cuando vayamos a la casa del pueblo, cuando vayamos a casa de amigos, cuando tengamos que llevarnos la insulina, asegurémonos, por favor, que vaya refrigerada en un compartimento específico y que vaya a estar en condiciones para ser utilizada. Eso es muy importante. Que va a guardar la línea de frío, sí, exactamente como si fuera un yogur, ¿no? Igual, digamos, exactamente. ¿no? Sí, sí, que si sí, no se estropeará, igual. o puede estropearse en gran parte. Sí, sí. Bueno, eso los medicamentos. Me has dejado helada con lo del congelador. Sí. Vale. Nada de congelador. Y los que Nada. los que necesiten nevera, pero eso ya lo sabe la gente Exacto. que tiene un medicamento que necesita nevera. Entonces, Sí. vale, que no se nos olvide a todos. La otra parte de las tres patas de este verano, las mascotas. ¿Cuánto nos olvidamos de las mascotas? ¿A qué horas sacamos a las mascotas a pasear sin tener
tener en cuenta que a ellos también el calor les afecta, ¿no? Claro, les afecta y en más medida porque además muchas veces, por ejemplo, con los perros, la pata y las almohadillas van en contacto directo con el asfalto. El asfalto a estas horas que indicábamos, de 12, 1 de la tarde a 3, 4 de la tarde, está en su momento más caliente, es un momento peligroso para sacar a las mascotas porque pueden sufrir quemaduras en sus patas y golpes de calor, igual que lo puede sufrir un ser humano. ¿Qué diferencia hay con las mascotas de si se ve que se sufre ese golpe de calor sufriendo los mismos síntomas, desvanecimiento, le mojamos bien las patitas y el vientre? Nunca bañemos al animal, no le bañemos con agua entero porque sufre ese golpe de calor a la inversa, ese cambio de temperatura. El Simplemente, es muy exacto, fuerte. Remojemos el vientre un poquito, las patitas y lo sacamos de la zona de calor, intentamos que refresque. Hay también una situación que se da mucho en verano, tristemente, con las mascotas, y bueno, también nos pasa a veces porque voy a hacer esto y son 5 minutos, que es dejar a las mascotas en los vehículos mientras estamos estacionados, de voy a comprar el pan, un segundito, y lo dejo, ¿no?, en el vehículo. A lo mejor vamos a hacer una compra de 1 o 2 minutos que pensábamos y por lo que sea vamos a tardar más, 10, 15, hay cola. No dejemos nunca una mascota dentro del vehículo, ni con la ventanilla cerrada, ni con la ventanilla un poquito bajada. Siempre las mascotas con nosotros, en horarios igual que saldríamos nosotros a la calle, y en el domicilio pues las mismas recomendaciones: hidratación, mucha agua y que la vigilen de cerca en ese sentido para que no le produzca ningún efecto el calor. No dejen mascotas en el coche ni a personas tampoco. Ni a personas. Evidentemente, vamos a empezar partiendo de una buena base. Y una última, antes de terminar, el ejercicio físico en verano también. Muy bueno hacer ejercicio físico, pero cuidado con las horas también, ¿no? La misma recomendación, el ejercicio físico, estupendo, maravilloso, saludable, sigamos haciéndolo, pero fuera de las horas de impacto absoluto del calor y del sol. Cuando está en vertical, intentemos seguir haciendo ejercicio, pero a primera hora de la mañana, que hay temperaturas más bajas, o a última hora de la tarde, porque además al hacer ejercicio, y depende qué ejercicio, el momento de sudoración, pulsaciones, todo el cuerpo se acelera, se tiene mucho más calor interno, es mucho más peligroso. Si tenemos una temperatura como estamos teniendo, 38, 40 grados durante el día, si a mayores le metemos toda la capacidad de atletismo, sobre todo el tema de correr, intentamos que se haga primera o a última hora, recomendarlo por favor, y porque bueno, luego los gimnasios se tienen los gimnasios climatizados, están en otras condiciones y es diferente, ¿verdad? Pero en las zonas exteriores evitemos las horas de calor extremo y aprovechemos la mañana y aprovechemos la noche para ello. Y si ves qué tal, pues agarras el abanico. Siempre. Y bajas un poco la temperatura. Silvia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que tengáis buen verano. Igualmente. Y a todos ustedes, recuerden todo lo que ha ido contando Silvia, todas esas recomendaciones, todos esos consejos para evitar problemas con las altísimas temperaturas que estamos teniendo estos días y que vamos a seguir teniendo durante todo el verano, porque el verano es lo que tiene, que trae calor. Así que, pues eso, gracias. Y a todos ustedes, nos queda un bloque, el final del programa. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en la última parte del programa de esta tarde y como les decía al inicio, el cine vuelve a los jueves, ahora durante el verano, así que vamos ya con los estrenos que nos trae Freddy. ¡Abre la puerta! Por favor, lo siento. Por favor, ábreme la puerta, por favor. En la isla a la que vamos,
2 docenas de especies han sobrevivido allí solas. Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales. Y aquí solo dejaban a los peores. ¡Raven! ¡Raven! Esto no se ve todos los días. O nunca. Vamos. Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas. Quizá deberíamos hacerlo deprisa, ¿no? ¡Hora de moverse! Nos hemos metido en un sitio que no nos corresponde. La supervivencia es poco probable. Esa es nuestra especialidad. Está asustada. ¿Pero por qué está asustada? ¡Vamos! No dejaremos que os hagan daño. El mosasaurio. ¿Ya lo hemos encontrado? No, él nos ha encontrado. A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan. Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez? Que me he olvidado de llevarme los tuppers con la cena. Buenas tardes. ¿Usted quién es? ¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño! Consuegro. Señora, eche el pestillo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo te digo. ¡Ese culete! Verano loco, sí, verano tú. La niña canta como el culo. Voy a contarlo en TikTok. Dani, ¿qué haces? Yo le rezo a Dios durante una semana. Si en ese plazo me consigue el patinete, hago la comunión. Esto es un fraude. Queríamos daros la invitación del cumple de Chloe. Pero es que este es el día de Paulita. Pues a ver quién va a vuestra fiesta. Te la han colado. Que yo quiero ser padre joven. ¿Pero qué vas a ser tu padre? Si el otro día te dejamos a Paquito un rato y le devolviste traumatizado. Es que ni parpadea. Paquito, esto es un regalo para ti y tus hermanos. ¿Qué haces? Madre mía, qué vergüenza. No puedo mirar. ¡Milagros! ¡Arre! Somos una familia. ¿Qué? Padre no hay más que uno. Qué crítica. Bien, joder esa boca. Y yo que pensaba que lo estaba haciendo bien como padre. La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades. Mi novato tiene un talento increíble, pero es joven. Tú, Marcel, ¡boom! Equipazo. ¿Cuándo ganaste tu última carrera? El domingo, Daytona. Ah, perdona. Quería decir de Fórmula 1. Oh, perdona. Pues igual que tú. Hay un tío nuevo. Es viejo. Un mamón de mierda. Pero es rápido. Si tuvierais que haceros una crítica constructiva, ¿qué diríais? Sé menos No gilipollas. seas Capullo. Es muy constructiva.
¿Has ganado algo? Aún hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno de ellos nos respeta? Dicen que Sonny Hayes no es una vieja gloria. Es un quiero y no puedo. Si lo último que voy a hacer es conducir ese coche, elijo esa vida 1000 veces. Te estoy ofreciendo una plaza en la Fórmula 1. El único sitio donde, si ganas, puedes decir que eres el mejor del mundo. El vestido no solo debe vestir al personaje, debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Es una película enorme. La protagonista se siente así, atrapada. ¿No me hace gorda? Se te ve el alma. Pero... delgada. Lo quiero corpóreo. Una coraza sobre el corazón. Luminoso, ligero. Una lluvia, un río. Una cascada de lava ardiendo. Increíble. ¿Qué coño es esto? ¡Está todo mal! Estoy cansada de solucionar tus errores. ¡Es un cataclismo! ¡Deje de gritar! Todos nos equivocamos. Solo cuenta lo que permanece en el interior. Míranos. Somos como hormigas. Parece que no valemos nada, pero todas juntas. Todas juntas. Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado. Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras. Es el momento, Hippo. Tengo que matarte. Porque soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo! Tranquilo. No te haré daño. Puede que no sean tan malos como creemos. Por si lo has olvidado, la guerra de nuestros padres pronto pasará a ser nuestra. Escoge en qué bando estás. ¡Han matado a cientos de los nuestros! ¡Y nosotros a miles de los suyos! ¡Desde no! ¡Es una amiga! ¡Tenéis que ver esto! No soy como ellos. ¡Para! Vaya, lo has perdido todo. Tu padre, tu tribu, tu mejor amigo. ¿Qué piensas hacer? Supongo que una estupidez. Bueno, eso ya lo has hecho. Entonces una locura. Depende de nosotros. ¿Nosotros? Seguidme. ¡Venga, campeón! ¿Preparado? ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡El terror terrible! Pero si es más pequeño que yo. Hubo tantos muertos. Infectados y no infectados. Una vez que lleguéis a tierra, no podrán rescataros.
¡Vamos! Hay muchas formas de morir. Y unas son mejores que otras. Este es un día glorioso. disfrutar el fin de semana, pero por ejemplo le traemos otro plan para este fin de semana, en Toro, el sábado a las 9 de la tarde-noche, podemos decir, en la Plaza de Toros, un concierto titulado A dos bandas, con la banda de música La Lira de Toro, evidentemente, y con la Filarmónica de Magueija de Lamelo, en Portugal. Jairo del Río en la banda toresana y Gualberto Goxa en la portuguesa son los encargados de dirigir estas dos formaciones. La entrada en el concierto es gratuita hasta completar el aforo. Recuerden, el sábado a las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Toro, este concierto a dos bandas con ese título, pero a dos bandas en verdad, porque son dos bandas juntas tocando en ese recital que pueden ustedes también disfrutar, delicia para el sábado por la noche. Con esta recomendación nos vamos ya saben que mañana viernes volvemos con lo más destacado, con lo mejor de la semana. Disfruten y tengan cuidado con el calor.